¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¡Sí, Señor! Aleluya, aleluya, somos nueva criatura. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y comenzamos una nueva vida en Cristo. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro estudio del día de hoy, nuestro estudio bíblico. Hoy es jueves, día 4 de marzo. Les damos la bienvenida a todos los que en este momento están conectados con nosotros. Es un placer, un privilegio poder nuevamente estar con ustedes y compartir
este precioso estudio bíblico sobre lo que es la nueva vida en Cristo. Aleluya. Antes de iniciar y darle la bienvenida a los que ya están conectados, gracias por estar con nosotros. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este estudio, ya que quiero incluir algo fuera del estudio que le prometí el jueves pasado, antes de entrar en la materia del estudio número 3 de lo que es una nueva vida en Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, y porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido y nos has permitido, Señor, conectarnos en este día para compartir este estudio bíblico. Pidiéndote, Señor, que abra el corazón, los oídos a todos nuestros hermanos que estarán conectándose y que este estudio bíblico pueda servirle para su crecimiento, su alimentación, que en su nueva vida en Cristo puedan ya ir dando los pasos correctos en ese camino, en esa nueva vida que tú nos has dado después que nos salvaste y nos hiciste herederos juntamente contigo, Jesús, herederos del Padre, herederos de vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos que todo aquel que no se ha conectado, Señor, tú lo inquietes en este momento a que se conecte, y aún en el futuro, Señor, que esta transmisión pueda llegar a corazones que realmente necesiten escuchar estas palabras. Te lo pedimos, úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Pues gracias a Ana Guzmán, a Daisy Peña, bienvenida. Daisy, la hermana Daisy estuvo de viaje, Santo Domingo. Osvaldo Rivera, Rosa Mateo, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Juan Díaz, bendiciones para todos. No lo puedo mencionar a todos, vamos rápidamente a ir entrando en materia el día de hoy, debido a que tenemos un currículum un poquito largo en este día, ya que le prometí traer algunos aspectos de las doctrinas del Ejército de Salvación o Salvation Army, que tienen que ver con los temas que hemos estado hablando y las preguntas que muchos se están haciendo en términos a el primer paso, que es la salvación, que ya hablamos de haber obtenido la salvación como un primer paso, y luego en la segunda clase de cómo estar seguro de esa salvación, y ahí surgieron algunas preguntas en términos de la seguridad de la salvación del cristiano, y una de las preguntas era un poquito ganchosa, y yo le expliqué que la respuesta la va a decir sí o no dependiendo de la base doctrinal de esa persona, ¿no? Y también traté de explicarle que hay dos vertientes, dos bases doctrinales donde las congregaciones cristianas mayormente se rigen o por una o por otra creencia. Y eso trae una disputa de entendimiento o interpretación de aquellos que o van por una vertiente o van por otra. Y dije el jueves pasado, no es mi intención defender una vertiente o otra, o irnos a puntos doctrinales conflictivos, sino yo le presento toda la escritura, toda la palabra, y es usted quien va a sopesar esos versos, tanto de una tendencia como de la otra, y usted entonces podrá concluir con sus propias conclusiones. No obstante, tengo que decirle y dejarle bien claro cuál es la postura y cuál es la posición nuestra como ministerio del Ejército de Salvación, porque el Ejército de Salvación, le expliqué, es basado en doctrinas no calvinistas, pero sí wesleyanas. Y ahí donde
vamos a encontrar opiniones encontradas entre los que defienden una postura u otra postura. Y en este caso exclusivo estuvimos hablando de lo que es la salvación, o si la salvación se pierde o no. Y es ahí donde viene el conflicto de entendimiento, o lo que uno opinan o defienden esa opinión al contrario a otras. En lo que yo no estoy de acuerdo es que, sea usted de una tendencia o de otra, eso nos divida como hermanos que somos, porque todos somos hijos de Dios después que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El hecho de que usted acepte una postura u otra, o difiera de una u otra, no quiere decir que por eso ahora somos enemigos, no nos podemos tratar, no somos hermanos, y un día estaremos todos juntos en el cielo. Y allá el Señor nos aclarará quién tiene la razón. Mientras tanto, usted tiene que crecer y entender por sí mismo, por su propia opinión o su propia madurez, y evaluar, ¿verdad?, las posiciones a manera tal de que usted llegue a su propio convencimiento. No tanto es por eso que en el día de hoy quiero presentar algunas de las doctrinas del ejército que tienen un poquito que ver con el tema de la salvación. Para aquellos que se están conectando ahora, estamos hablando del estudio bíblico Nueva Vida en Cristo, y dimos el primer paso, que es la salvación, y el segundo paso, que es la seguridad o estar seguro en Cristo y en lo que Él promete que cumple, ¿verdad? Lo que no cumplimos a veces y fallamos somos nosotros, y por eso acarreamos entonces las consecuencias de nuestras fallas. Pero vamos a ver en las doctrinas del ejército de salvación cómo encajan en lo que hemos estado enseñando. Así que todo aquel que ha sido soldado o se ha hecho miembro del ejército de salvación y ha firmado lo que se llama el pacto del soldado, este que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad?, es el pacto del soldado. Y la primera parte de este pacto tiene en su primera parte las 11 doctrinas del ejército de salvación, que establece en qué creemos como cristianos, ¿verdad? O también le llaman las verdades de la palabra de Dios expresada en los 11 artículos o 11 doctrinas del ejército de salvación, que se supone que todo el que se hizo miembro debió de haber recibido esa clase antes de firmar ese pacto, entendiendo que está de acuerdo con lo que el ejército de salvación cree doctrinalmente en ciertas u otras posturas, y en este caso la de la salvación. Y yo quiero comenzar hablando de la doctrina 6, 7, 8, 9 y 10 rápidamente, antes de entrar en el tercer paso, que el día de hoy se titula victorioso. Paso número 3, somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, pues la doctrina número 6 dice lo siguiente. La doctrina número 6, ¿verdad? Lo que creemos son 11. Pueden haber más, hay iglesias que tienen mucho más que 11. Deben de ser esta doctrina o posiciones basadas en la Biblia, y de hecho el ejército de salvación, sus 11 doctrinas tienen base bíblica para posicionarnos en lo que creemos. La doctrina número 6 dice lo siguiente. Dice: creemos que el Señor Jesucristo, por sus padecimientos y muerte, hizo la propiciación por el mundo entero, de manera que el que quiera puede ser salvo. O sea, esta doctrina nos habla de 2 o 3 cosas. Primero,
¿Qué hizo el Señor Jesucristo con su muerte, verdad? Hizo lo que se llama la propiciación. La propiciación, Él pagó el precio por el mundo entero, no por algunos, no por algunos seleccionados. No, Cristo murió por todos. Él pagó el mismo precio por ti, por mí, por aquel, por todos. Él dice esta doctrina y hay versos que lo apoyan y si lo necesitan saber, se lo puedo dar, me lo preguntan y yo se lo puedo dar. Pero Él hizo la propiciación por todo el mundo. De manera que el que quiera, o sea, el que quiera, no es obligado a creer, es el que quiere, el que cree que puede ser salvo. Así que la salvación está disponible para todos. Está en que tú la adquieras, está en que tú des el paso, que tu fe y tu confesión de tus pecados y tu arrepentimiento y tu, ¿verdad? Aceptación a Jesucristo como tu Salvador es lo que te va a dar la salvación. Dicho esto, vamos entonces con la doctrina número 7 que dice de la siguiente manera. Creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Bien, hemos estado estableciendo que creer es el paso, ¿verdad? Número 1, que abre la puerta a la salvación, ¿verdad? No obstante, el ejército de salvación dice que nosotros creemos que el arrepentimiento, ¿verdad? Hemos hablado de eso, de la confesión, del arrepentimiento para con Dios. Hemos hablado también de la fe, el arrepentimiento y la fe con creer en Jesucristo son la llave para la salvación, ¿verdad? Pero aquí también habla de algo más. La regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. ¿Por qué? Porque aquel que está regenerado, el Señor te sacó de la muerte a vida y ahora te hizo una nueva criatura. Como escuchábamos la canción, somos nueva criatura, ¿no? Pero hay que mantenerlo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en ese camino a la santidad es donde nos vamos regenerando. La regeneración, ¿verdad? Por el Espíritu Santo es quien nos regenera, nos cambia, nos pule y nos lleva, ¿verdad? Cada día más a la santidad, ¿verdad? Y la práctica de la santidad que es diaria. Todo eso en conjunto tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Porque no es que tú cojas una y otra no, y quieras hacer una cosa pero la otra no, te falta aquello, no. El conjunto de esas cosas, claro, el primer paso, creer. ¿Por qué? Por fe, ¿verdad? Creer, confesar, arrepentirte, y todo eso es el paquete que te lleva a la salvación. Amén. Vamos a ver qué dice la doctrina número 8. Doctrina número 8 del ejército dice: creemos que somos justificados por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que el que cree tiene testimonio de ello en sí mismo. Y esta doctrina nos acerca un poco más a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Creemos que somos justificados porque Él pagó, Él hizo ¿verdad? Él pagó el precio en la cruz. Él hizo la justificación por nosotros, ¿no? Pagó por nosotros, ¿verdad? Y es por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, ya lo hemos dicho. Y mediante la fe, una vez más, la palabra fe entra aquí en el conjunto, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos, no la fe en un palo, no la fe en una virgen, en un cuadro, no, la fe en Jesucristo. Y que el que cree, ya aquí lo está diciendo más definitivamente, tiene entonces testimonio de ello en sí mismo. Y ya ahí se adquiere, ¿verdad? La salvación. ¿Me están siguiendo?
Muy bien, la doctrina número 9 dice entonces de la siguiente manera. Creemos que continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante de la fe y de la obediencia a Cristo. Ahora viene un poquito lo que es la respuesta de la seguridad. Y ahí fue donde dijimos en la clase pasada, donde hay la diferencia entre los que creen que después que tú eres salvo, siempre salvo. Y entre los que creen que no, la salvación tú la puedes perder. Va a depender, y ese es el caso de lo que cree el ejército de salvación, que el continuar en estado de salvación va a depender de tu ejercicio constante de la fe, tu obediencia a Cristo, tu fidelidad a Él, ¿verdad? Que cuando cae te levanta, que cuando peca, confiesa tu pecado y sigue en tu limpieza, sigue, ¿verdad? Y ahí es la dependencia de si Jesús viene y te busca, te llama con la muerte o viene en su venida y te encuentra correctamente, va a depender de en qué condición tú estés. ¿Ok? Así que esa es la creencia del ejército de salvación. Después vamos a entrar en más detalles con versículos que apoyan todo lo que son estas doctrinas. No obstante, vamos a terminar con la 10 para concluir el punto donde queremos llegar en este día. Número 10, doctrina número 10 dice, creemos que es privilegio de todos los creyentes ser santificado por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, puede ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y hemos hablado mucho del versículo clave para esta postura que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 23. Pero ¿cómo lo pone el ejército en esta doctrina? Dice que es privilegio de todos los creyentes ser santificados por completo. Es un privilegio, ¿verdad? Y que todo su ser entero, que lo constituye espíritu, alma y cuerpo, puede ser, ¿verdad?, guardado irreprensible. Ahora, puede ser, va a depender de el esfuerzo que usted haga diariamente en su relación con Dios. Puede ser que usted se encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo o para cuando nos llame la muerte. Así que ahora completamos toda la idea de que por qué el ejército sí entiende que su salvación va a depender de usted, no de Dios. Él te la dio, te la regaló y Él no te la va a quitar. Pero el que se aparta, el que cae y quizás no se levanta, eres tú. Pero hoy, el tema de hoy precisamente, la clase número 3, habla de que tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto dicen amén? Así que el volumen número 3 de esta clase, el paso número 3, se titula Victorioso. ¿Por qué? Porque podemos vencer en el nombre del Señor. Así que si usted se cayó, usted tiene la oportunidad de ser levantado. No se quede en el suelo, porque ahí es donde está el peligro. ¿Se acuerda? Que dijimos que ahí es donde el enemigo aprovecha para encontrarlo desalmado, encontrarlo, ¿verdad? Y ahí es donde está en peligro su vida. Por eso Pablo dice, cuida tu salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación como lo más importante de nuestra vida cristiana. Amén. Así que hoy, como siempre, hacemos las 3 preguntitas que son ganchosas para introducirnos al tema. La pregunta
número 1 del tema número 3 de victorioso, dice de la siguiente manera: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Cómo dije? Si somos tentados, todos somos tentados, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿pecaremos inevitablemente si somos tentados porque somos débiles o porque nos agarramos de nuestras debilidades? ¿Qué dice usted? Si somos tentados, ¿tenemos necesariamente que pecar? No necesariamente. Ok, hay quienes su debilidad lo arrastran y caen. Pero no necesariamente si usted es tentado, tiene que caer. Dios te puede dar la fuerza y la victoria sobre la tentación. De eso vamos a estar hablando hoy. Amén. Número 2. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Si es que pecamos y confesamos ese pecado a Dios, ¿nos perdonará Él? Pues claro que sí. Vamos a estar mirando por qué. Vamos a estar mirando los versículos que dicen que si pecamos, pues abogado tenemos. Si confesamos nuestro pecado, bueno, ya me adelanté. Vamos a la pregunta número 3. Dice, si pecamos y lo confesamos a Dios, la número 3 dice, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. ¿Cómo? ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Pues claro que sí, mi hermano. Tenemos, no es uno, ¿no? Tenemos montones de enemigos, pero uno es la cabeza. El mismo diablo, Satanás y sus secuaces, sus demonios, principados, potestades, son nuestros enemigos. Aunque hay otros enemigos que no debemos echarle la culpa a ellos solamente, hay otros enemigos también, como la carne es nuestra, la tenemos nosotros, hay otros enemigos como el mundo y sus placeres, lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Y así otros que vamos a estar mencionando. Así que sí, tenemos enemigos. Amén. Pero si tú tienes a Cristo de tu lado, Él es más grande, ¿verdad?, que todos tus enemigos. Amén. Ahora, el primer punto del día de hoy, el primer renglón va a tratar de que hay una lucha. Usted tiene que entender que hay una lucha, hay una guerra que tenemos que pelear, hay una lucha. Entonces, ¿verdad? Dice la Biblia, dice que Dios no es quien nos tienta, de acuerdo a Santiago 1:13. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Verdad? Para entender esto, tendremos entonces que leer Santiago 1:13. Así que los que comenzaron a anotar, empiecen a buscar sus Biblias y en esta ocasión vamos a estar leyendo Santiago 1:13 para entender este primer planteamiento. Dice así, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Entendió? Así que Dios no tienta a nadie. No le eche la culpa a Dios de cuando usted cae. No le eche la culpa a Dios de sus pecados. No. Dios no puede ser tentado, ni tampoco Él tienta a nadie. Quien tienta es el enemigo. Ahora, sí, Dios permite que tú seas tentado, eso sí. Él lo permite para probarte, para que tú crezcas, para que, ¿verdad?, sepas enfrentar la tentación, pero sepas vencerla. Amén. Así que vamos con la primera pregunta del día de hoy. Dice así, según Santiago 4:4, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Muy bien, entonces, como siempre, para eso tenemos que leer entonces Santiago 4:4, que dice de la siguiente manera:
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ok. Entonces aquí estamos viendo un primer enemigo que no tiene nada que ver con el diablo y sus secuaces. Aquí estamos hablando específicamente del mundo. Y muchos cristianos se dejan arrastrar por lo que el mundo ofrece. Pero este versículo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que cualquiera que se hace amigo del mundo, en otras palabras, se constituye enemigo de Dios. Así que ese es nuestro primer enemigo, el mundo. Cuidado con lo que el mundo te ofrece y cuidado de dejarte arrastrar con lo que el mundo te ofrece, porque hay una lucha y hay una guerra. Pregunta número 2. Según Gálatas 5:17, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Vamos a ver algunos otros enemigos. No solo son uno, son un montón, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Gálatas 5:17, que dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¡Ja! Aleluya. ¿De qué enemigo estamos hablando aquí? A ver, ¿quién me puede decir de qué enemigo estamos hablando aquí? Alguien que escriba. A ver. ¿De qué enemigo estamos hablando aquí en este versículo de Gálatas 5:17? Pues estamos hablando del enemigo que se llama la carne. En Puerto Rico dicen la chuleta, hablando de nuestra carne, de los deseos carnales que están con nosotros, viven con nosotros, y a diario esta carne que tenemos con nosotros nos pide, nos exige y nos tienta también con su petición a caer o a complacer lo que esta carne nos pide. Así que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No se llevan eso. Por eso es que hay una lucha interna, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad?, difiere con el deseo de la carne y se oponen, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que la carne, en otra palabra, quiere que usted haga. Así que reconozca que en su cuerpo está uno de sus grandes enemigos, se llama la carne. Pregunta número 3. Según 1 Pedro 5:8, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Porque hay una lucha. ¿Cómo es que debemos responder a cada enemigo? Vamos a ver qué dice 1 Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está ahí y él está haciendo su trabajo. Él no duerme. A diario está haciendo su trabajo, ¿verdad? El adversario, el diablo, así lo dice aquí esta porción. Hay mucha gente que no quieren que le mencionen a ese individuo, pero aquí dice el diablo y tengo que mencionarlo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. A ti, a mí, a nuestros hermanos. Amén. Ahora, ¿qué dice este versículo? Lo cual, de acuerdo a la pregunta que vimos anterior, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Y en este caso, en 1 Pedro, nos indica que debemos de ser sobrios. ¿Cómo? Debemos de ser sobrios, o sea, entendidos, ser no solamente inteligente y entender de dónde viene la tentación, si es
tu carne que te está engañando, que te está arrastrando para un lado. Tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Y número 2, tenemos que velar, estar en acecho, porque nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que para tener victoria, usted tiene que hacer su parte. En este caso, ser sobrio y velar. Ser sobrio y velad. Amén. Pregunta número 4. Dice la pregunta número 4. ¿Cómo debemos responder al enemigo llamado mundo? Eso lo podemos ver en Romanos 12:2. ¿Cómo debemos responder al enemigo que ya mencionamos anteriormente al principio, que es el mundo? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, ¿cómo debemos responder de acuerdo a Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No conforméis a este siglo, a este mundo, a lo que nos ofrece, sino que seamos transformados. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a través de la oración, de la palabra, de la santificación y un sinnúmero de cosas que debemos de hacer para ser transformados. Y ahí donde viene la doctrina que hablamos, número 10, que tenemos que entrar en esa transformación, la 9, como parte del paquete. Ok, tú tienes la salvación, pero, sí, día a día tenemos una tarea que hacer, y una de ellas es ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces así podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Amén, amén. Pues, número 5, dice así: porque hay lucha, ¿cómo debemos responder al enemigo o naturaleza pecaminosa llamada carne? Y eso en Gálatas 5:16 veremos la respuesta. ¿Cómo es que vamos a responder a ese enemigo poderoso? Porque ese está con nosotros 24 horas al día. Lo tenemos puesto como una chaqueta. Nuestra carne está aquí. ¿Cómo debemos responder a ese enemigo o naturaleza pecaminosa que se llama carne? Vamos a ver qué dice Gálatas 5:16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. ¿Cómo entonces que debemos de andar? En vez de andar en la carne, debemos andar en el Espíritu o con el Espíritu. Que sea el Espíritu que nos guíe, que nos, ¿verdad?, nos redarguya de pecado, que sin eso usted vivirá entonces en otro mundo, vivirá en la carne. La carne y todas las otras cosas, el mundo, ¿verdad?, le van a dirigir a usted. Pero aquí dice, no, andad en el Espíritu. Bueno, hace 2 domingos atrás estábamos hablando de cómo andar en el Espíritu, que yo quiero que sea el Espíritu que me guíe, ¿verdad?, que me llene y todas esas cosas. Pues sí, andad en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Amén, amén, amén. Seguimos porque hay una lucha. ¿Quién dice que no está en lucha? Todos tenemos nuestra propia lucha. Así que la pregunta número 6 dice: ¿cómo debemos responder al enemigo llamado diablo? ¿Cómo debemos responder al enemigo llamado diablo?
Santiago 4:7 nos habla de eso. Ahora lo estamos mencionando por su nombre y específicamente Santiago 4:7 nos va a decir cómo debemos responder ante ese enemigo. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, suena fácil, pero no es fácil. Pero aquí está la solución. Primero tenemos que estar sometidos a Dios, sumisos, sometidos a Él, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que resistir al diablo y sus tentaciones y sus trampas y sus patrañas. Cuando usted lo resista, y usted puede, por eso el ejército usa ese vocabulario de que usted puede estar totalmente, ¿verdad? Como habíamos dicho, usted puede. El poder está en ti. Tú eres el que administra ese poder, ¿verdad? Dios está contigo, Él te acompaña, pero tú eres el que tiene que querer poder. Así que la resistencia o resistir la tentación, cuando el diablo ve que tú resistes y no deja que él penetre, no deja, y tú resistes, él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, este tipo resiste de una manera que no se da por vencida, así que déjame ir donde otro. Huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hay una lucha. Así que debemos de entender entonces que hay una lucha, reconocer que no es fácil, estamos viviendo diariamente en una guerra espiritual. Hay lucha, ¿verdad? Contra esos enemigos que hemos mencionado, la carne, el mundo, el diablo, sus secuaces, sus demonios, ¿verdad? Y un sinnúmero más que quizá vamos a estar mencionando el día de hoy. Pero así como hay una lucha, hay una victoria que usted puede ganar. En cada lucha usted puede tener una victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos son victoriosos? Amén. A ver si alguien me dice amén. A ver si alguien me dice yo. Aleluya. Soy victorioso en Cristo Jesús. Sí, hay una victoria. Y como hay una victoria, vamos a entrar entonces en un área de hay una victoria. Y la pregunta número 7 dice de esta manera: ¿quién es mayor que Satanás? Primera de Juan 4:4. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es mayor que Satanás? Y nosotros lo tenemos de nuestro lado. Así que ha de haber victoria, porque si el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, dice otra porción, ¿no? Nadie podrá contra nosotros. Dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos tienen victoria ya? Sí, tenemos victoria. Hijitos, nosotros somos de Dios. Y como somos de Dios, ya hemos vencido. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que tenga la seguridad de que usted tendrá la victoria. Aleluya. Sí, hay victoria. Hay lucha, hay guerra, pero hay victoria. Así que la pregunta número 8 dice, hay victoria. ¿Quién vive en el creyente? Bueno, Primera Corintios nos habla de esa pregunta. ¿Quién es el que vive en el creyente? ¿En el que creyó? Ciertamente en el que creyó correctamente, ¿verdad? Porque la palabra también habla de algunos que han creído en vano. Pregúntese usted, ¿habrá usted creído en vano o verdaderamente usted es un creyente? Si usted es un creyente verdadero, vamos a ver entonces qué dice 1 Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si tú eres un creyente verdadero, ¿verdad?
quien vive en ti, el Espíritu Santo que Dios dejó para guiarnos y cuidarnos y conducirnos y redarguirnos de pecado, vive en nosotros, ¿verdad? Porque somos templo. Y si Él vive en nosotros y le escuchamos, no hay manera de que el enemigo pueda derrotarnos cuando nos tiente. Él no podrá tentar, pero nosotros podremos vencer a la tentación. Amén, amén. Sí, Señor. Número 9. Hay victoria. Sí, hay victoria. Y la pregunta número 9 dice, ¿quién nos da la victoria? Vamos a ver entonces 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57 nos habla y nos dice quién es quien nos da la victoria. Vamos a ver qué dice esta porción. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gracias sean dadas a Dios, que Él es quien nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Nuestro mediador. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay otro que se atribuya, ¿verdad?, ser el mediador. Aquí no hay otro, ¿verdad?, que nos da la victoria. El único que nos da la victoria, Dios nos las da a través, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Así que sí, hay victoria. Y para obtener esa victoria, el Señor Dios nos da recursos. Como dije, sí, Él te da la victoria, pero Él te da los recursos para que tú obtengas esa victoria. Sí, Él te da los recursos. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer esta lucha. Así que, sí, no es tan sencillo, pero los recursos están ahí. Depende de si usted lo usa o no. Sí, Señor. Hay lo que se llama, por ejemplo, la armadura de Dios. Él te da su armadura. Hay un arma de esa que es para defensa. ¿Quién me dice cuál es esa arma? Sí, Él te da recursos para que tú puedas ganar esa batalla. Él te da la espada, Él te da el yelmo de la salvación, Él te da ¿verdad?, el escudo. Hay muchas cosas, hay muchos recursos que el Señor te da para que tú, el enemigo no te agarre desprevenido y fácil te domine. No. El Señor te da los recursos. Así que la pregunta número 10 dice entonces, según Salmo 119:11, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer de acuerdo a Salmo 119:11? Bueno, busque rápidamente su Biblia en Salmo 119:11 y vamos a ver qué dice. Que dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí hay un primer recurso que tenemos que tener mucho cuidado en entenderlo bien. Sí, el Señor nos ha dado su palabra. Él nos da las reglas, las leyes están ahí. Entonces este versículo dice, en mi corazón yo he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, tus órdenes, yo la he guardado. Quiere decir que yo estoy dispuesto a obedecerla. Yo sé cuáles son. Yo la conozco, la he leído, la he escuchado, la tengo guardada en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque en esa ley, en esa palabra de Dios es donde Él te dice qué es pecado, qué es no, qué debe hacer, qué no debe hacer. Guárdala en tu corazón y es el primer recurso que tú vas a tener para no pecar contra Dios. Aleluya, aleluya. Hay recursos. La pregunta número 11 dice, según Mateo 26:41,
para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Usted me dirá, pero pastor, es que yo soy débil, es que, bueno, la carne, el mundo, lo que sea, vamos siempre a buscar un culpable, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Mateo 26:41 en términos de evitar la tentación? No hagan como aquel que le conté, que el pastor lo encontró saliendo del bar. Yo fui para vencer la tentación. No, 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 no. Vamos a ver qué hay que evitar para vencer esa tentación de acuerdo a Mateo. Dice así Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Si ese joven que fue al bar, en vez de ir al bar para buscar la tentación y vencerla, hubiera velado y hubiera orado, no hubiera estado expuesto. Porque la historia no se sabe si él cayó o no. Se sabe que salió de ese lugar y él fue supuestamente a buscar la tentación para vencerla. Pero si hubiera estado velando y orando, a lo mejor no está expuesto o no cae, ¿verdad? Entonces tenemos un recurso aquí. ¿Cuál es el recurso? Velad y orad. Como dije, velad y orad. Y cada vez que hablo de este versículo de velad y orad, me acuerdo de mi papá, que cuando él oraba con un ojo abierto y uno cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos muy molestosos cuando éramos niños. Y cuando él llegaba al mediodía a comer, ¿verdad? A él le daban su buen plato con su buena carne y todo. Entonces, cuando él oraba y cerraba los dos ojos, a veces íbamos y le cogíamos una carnecita o un tostón o algo. Y a partir de ahí él dijo, espérate, no te apures, yo voy a orar y voy a velar. Con un ojo abierto y uno cerrado. Orando con un ojo y con el otro mirando a ver a que no venga nadie a quitarle su carne. Eso es una ilustración de cómo debemos nosotros también cuidarnos, velando y orando, ¿no? Estar apercibidos, sobrios, dijimos ahorita, mirando la acechanza del enemigo que quiere ponernos en tentación. Ahora dice este versículo, el espíritu a la verdad está dispuesto a ayudarte en este recurso, pero la carne es débil. Y ahí viene la lucha. Si quiero, si puedo o no velar y orar. Sobre todo la oración. Sobre todo la oración. Amén. Número 12 dice que hay recursos. Sí, hay recursos, pero número 12 dice, según Proverbios 4, 14 y 15, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Bueno, fácil, vamos a ver lo que dice Proverbios 4, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Aleluya. Si el joven aquel que fue a la barra hubiera tenido ese versículo en su corazón, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos. Si lo hubiera guardado, no se hubiera ido a exponer allá. Porque ¿qué dice este versículo, verdad? No entres por la vereda de los impíos. Si sabemos que ese lugar es para impíos y que ahí lo que hay es trago, bebedera, bailadera y todo lo demás que hay ahí, drogas, etcétera, ¿por qué usted se va a aparecer por ahí? No, si usted sabe que eso está ahí, váyase por aquí entonces. No. Hay que evitar la tentación, ¿verdad? No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Tú sabes cuál es el camino de los malos, por ahí no te metas. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y
pasa de largo y llega donde va a llegar, pero evita la tentación, evita la exposición a la tentación. Amén. El enemigo sabe de dónde tú cojeas. Y si a ti antes te gustaba fumar, no va a faltar alguien que pase por el lado fumando y te sople y el olor te recuerde otra vez y tú seas tentado. Ay, qué ganas tengo ahora de ir. No, pues desvíate, busca otro camino. Si por ahí están bebiendo y te gustó, no, pues vete por otro lado. Así es que no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa por otro lado para que te evites pasar por la tentación. Porque una cosa es evitar la tentación y otra cosa es que cuando seas tentado tú puedas vencer o no. Porque ese es otro paso. Tú estás en la tentación, pero quizás tú la pudiste evitar. Pero ahora la tienes que luchar para no caer en ella. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Está buena la cosa o no? Sí, el Señor te da recursos y vamos a terminar este estudio, vamos a tener que continuarlo para terminarlo la próxima semana, pero vamos a terminar con los recursos que el Señor nos da para poder vencer la tentación. Pregunta número 13 dice, según 2 Timoteo 2:22, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver entonces qué le dice Pablo a Timoteo que podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy para evitar caer en la tentación. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 2:22. Dice así, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al nombre del Señor. Mire, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es huye, aléjate, desvíate, huye, así como hizo José. Huyó de la tentación. José lo agarraron a Camán ahí, pero él huyó y dejó las ropas. Salió desnudo corriendo, sí, pero huyó. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe en vez de el amor y la paz. Y esta partecita, fíjense bien, con los que de corazón limpio, ¿cómo? Los de corazón limpio. Y aquí hacemos una pausa para que usted se pregunte, ¿tendré yo un corazón limpio? Fíjese que hasta David, un gran hombre de Dios, le dijo, Señor, examina mi corazón. Y si necesita una limpieza, purifícalo, límpialo, etcétera, etcétera. Los de corazón limpio que invocan al nombre del Señor. Le dejo esa pregunta de respuesta. Usted sabrá cómo está su corazón. Amén. Así que la próxima parte de este estudio, para concluirlo, se titula que hay perdón. Ok. El Señor no quiere que tú caigas en la tentación. Él no la produce. Pero Él te da los recursos para que tú no caigas en ellas. Pero si caes, ¿qué vas a hacer? ¿Ya todo está acabado? No todo está acabado. Hay esperanza aún. Tú puedes levantarte. Y esa es la próxima parte que vamos a continuar el próximo jueves. Hay perdón, ¿verdad? Hay perdón. Así que si usted ha caído o ha tropezado de nuevo con la misma piedra, no todo está perdido. Todavía usted algo puede hacer. Todavía usted puede levantarse. Porque hay perdón. Y de eso estaremos hablando en la próxima clase. Así que el Señor le bendiga, le continúe dando el poder, la compañía, la guianza para usted poder luchar y no caer en esas tentaciones, vencer
y usted viva una vida de victoria. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo jueves. Bendiciones.